el día de hoy, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. No quisiera hacer una reseña para no llevar mucho tiempo, me interesa concluir. Entonces, concluir, nos quedamos creo que en la lámina 10, la lámina 10, 11, por ahí así. Ahorita vamos a checarlo para que podamos tenerlo presente. ¿Ya se ve por ahí, Saúl? Aún no, todavía no. Ya debe estar casi. Que lista programas que los más servicio de la gente de tóxico en línea que todo lo guarden en línea. Ya se ve. Muy bien, muchas gracias. Entonces, esta lámina creo que ya la vimos, ¿verdad? Cuando comentamos de Deuteronomio 30, que la palabra no es tan demasiado difícil. Vamos a ver la siguiente. Y esta que hablamos de las ovejas, ya la tocamos también, ¿verdad? Quedamos en Salmo 95, 7, ¿no? O Génesis 11, 31. Ándale, aquí lo tenemos. Gracias. Correcto. Aquí, de hecho, aquí lo tenemos, es la lámina 12. Bien, quisimos poner esto porque para confirmar lo que estábamos poniendo aquí de la afirmación de las ovejas, ¿no? Comentaba yo aquí acerca de que cuando en la Biblia vemos ovejas, ¿verdad? Siempre que se habla de ovejas, se refiere al pueblo de Israel, no se refiere a los cristianos. Entonces, estuvimos viendo las citas de las ovejas. La primera, que fue Salmo 79, 13, dice: nosotros, pueblo suyo, ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Ahí se refiere a quién, a su pueblo, ¿verdad? El Salmo 100, que decía ahí mi hermana Ruth, dice así: reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no a nosotros, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y volvemos a caer que somos ovejas, ¿verdad? Y si somos ovejas se refiere a Israel. De hecho, le habla a Israel, ¿verdad? El de Génesis dice Génesis 46, dice: cuando Faraón os llamare y dijere cuál es vuestro oficio, entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde vuestra juventud hasta ahora, y vosotros
y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén. Porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Y vean, así fue en ese tiempo y hoy, ¿verdad? Si nosotros empezamos a decir que somos pastores, de hecho siempre tenemos que decirlo, pero decir que somos pastores como que no somos bien vistos en el Egipto de hoy, en mundanal, ¿verdad? A ver, yo creo que aquí nos quedamos. Entonces, decíamos así, Abraham salió de Ur de los Caldeos y cruzó el río Éufrates, se convirtió en hebreo. Por ese hecho de cruzar el río, ¿verdad?, se convierte en hebreo. Dice, para que una persona se haga cristiana, le decimos que debe creer que Jesucristo murió por sus pecados, donde hay salvación y vida eterna. Esto le hace pasar de muerte a vida, en abundancia. A este acto en la Biblia se le llama hebreo. Hoy nosotros, por la gracia de Dios, por la Escritura, hemos pasado de muerte a vida, hemos pasado a salvación, ¿verdad?, y hemos cruzado. Bien. 14. Dice así. Dice Génesis 14, 12, 13. Dice, y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino de los que escaparon, y lo anunció a Abraham, y lo anunció, ¿quién? El que vino y escapó, y lo anunció como Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre del amorreo, hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Por eso se habla de Abraham el hebreo. Es la primera cita de Génesis que habla de hebreo, ¿no? Y nuevamente regresamos a nuestra teoría que ya habíamos visto. Dice Juan, en Juan 10, 26 al 28, dice, pero vosotros no creéis. Son palabras de nuestro Señor Jesús. Dice, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Y vean que aquí Jesús dice, no crees porque no eres de mi oveja. No dice, eres cristiano, eres hebreo, como comentaba yo la última vez que nos vimos, ¿no? Entonces él dice, no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y bueno, de esto, una deducción que estaba yo sacando es, les decía yo que cuando vean las letras así en mayúsculas, es lo que yo opino. Dice así, las ovejas solo escuchan su voz, la de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Las ovejas son Israel. Los cristianos no pueden ser ovejas, por tanto hay un problema. Entonces, era lo que yo les decía, entonces ¿qué somos? Cristianos, israelitas, judíos, gentiles, hebreos, ovejas, ¿qué somos? ¿Qué somos? Podríamos empezar a ver, porque una oveja va directamente al creyente, eso es lo que deberíamos razonar, ¿verdad? El término oveja va directamente al creyente. Entonces, esto también me acuerdo haberla visto. Dice, hemos entendido, también es letra mayúscula, es lo que yo he opinado. Dice, hemos entendido que podemos creer en Jesucristo e ignorar a Israel. Porque Israel, pues es la gente que hizo el trabajo feo, ¿no? El trabajo feo, ¿y cuál fue ese? Matar al Señor. Ellos hicieron eso. ¿Cuántas veces
se ha despreciado al pueblo de los judíos porque los judíos hicieron eso de matar a nuestro Señor Jesús. Entonces, todo aquel que quiera ser justificado por la fe debe, al igual que Abraham, dejar el mundo. Le ponía ahí, Ur de los Caldeos dejó Abraham. Nosotros debemos dejar el mundo y ser dirigido a la tierra prometida por Dios. Cuando esto hacemos, nos convertimos en hebreos. Entonces dice, en otras palabras, todo aquel que quiera ser salvo debe hacerse un hebreo. Para que estas palabras de ovejas, que estuvimos viendo las 3 citas de ovejas, y hay más, yo nos puse 3 de ejemplo, ¿verdad? Esas citas sean para con nosotros, las agarremos como nuestras, ¿verdad? Dice en el libro de Juan 5:24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, fíjense, oír la palabra y creer en el que le envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado, y yo le puse ahí, si ha pasado es que ha cruzado, ¿no? Y al haber cruzado es un hebreo, dice de muerte a vida, son palabras de Jesús, ¿verdad? De Juan 5. Entonces, yo les digo, Jesús dice que sus ovejas pueden oír su voz y seguirle. Y ya vimos que solo Israel es el pueblo que él llama ovejas. Por tanto, solo los israelitas tienen la gracia de Dios para salvación en Jesús. Y vemos que es para el pueblo de Israel, ¿no? Pero también a todo el que se allega a Dios. Entonces, sigue estas son deducciones mías. ¿A que tiene cita? Habíamos dicho que no. Ahí te pide la palabra Verónica o Esther. Soy yo, hermano. Adelante, Esther. Soy yo, sí. Hermano Esther. Hermano Ricardo, eso que dice que se convierte en hebreo porque cruza pues el río, ¿verdad? Sí. Esto viene desde la torre de Babel, que confunde Jehová Dios el lenguaje, y desde ahí viene que se hacen diferentes lenguajes, entre ellos sería el hebreo. Bueno, el término hebreo dice en la cita en Génesis. Lenguaje, porque no, dice lenguaje. Oh. Sí, el término hebreo, decirle a Abraham hebreo fue por lo que hizo Abraham. Abraham así se le calificó porque cruzó el río. Y es el río Éufrates. Porque hablaba hebreo. Sí, porque se movió de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Y ahí cruzó el río, y fue el río Éufrates. Ese es el término. De hecho, ahí está la cita, y es Génesis. Ahí se ve. No vendría desde la torre de Babel, entonces, que ahí se confundieron las lenguas y se hicieron diferentes, ¿verdad? Cuando bajó Jehová Dios y dijo, confundamos el lenguaje, porque querían llegar pues, al cielo. Mira, aquí dice, un hebreo es una persona que ha pasado un río. ¿Sí? En el caso de Abraham fue el Éufrates, ¿verdad? Dice, Abraham salió de Ur de los Caldeos, ¿sí? Y cruzó el río Éufrates. Se convirtió en un hebreo por ese hecho. Nosotros, cuando alguien nos habló, alguien de alguno de los hermanos nos habló de la salvación, nosotros, como dice la cita, pasamos de muerte a vida por haber creído, ¿verdad? Y ese pasar también nos convierte en hebreos, porque cruzamos. Ahí se nos estaba poniendo, ¿verdad? Sí, gracias. Entonces, creo que esto ya lo habíamos visto, de lo que era un israelita, ¿verdad? Un judío. ¿Lo vemos? Dice así, un israelita es un descendiente de Israel,
fue el nombre dado por Dios a Jacob y a sus hijos. Y sus hijos recibieron el nombre de las 12 tribus de Israel. Ese es un israelita que vive en Israel. Dice el Génesis 32:28, dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino que Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahí es cuando Dios le cambia el nombre a Jacob y le pone Israel. Ustedes eso ya lo han leído, está en Génesis. Dice, un judío es una persona de la tribu de Judá, una de las 12 tribus, un descendiente del cuarto hijo de Jacob. Y más adelante se usó para nombrar a los nacidos en el reino del sur. Acuérdense que el pueblo de Israel, de todo el país, se dividió y hubo dos reinos, el del sur y el del norte. Entonces, dice, más adelante se usó para nombrar a los nacidos en el reino del sur, o sea, el reino de Judá. Ahora, un gentil es una nación extranjera. Son paganos. Un concepto muy usado es uno que no es judío. Si no eres judío o no eres de Israel, eres gentil. ¿Verdad? Dice, es una persona que está fuera del pacto de Dios con Israel. Y vean esto, cuando nosotros hacemos el pacto con nuestro Dios, el pacto que es precisamente el creer en Él y el pacto de bajar a las aguas, ya no somos gentiles. ¿verdad? Dice, una persona que está fuera del pacto de Dios con Israel, si nosotros tenemos ya haber cumplido el pacto con nuestro Dios, de bajar a las aguas, ya no somos gentiles. Hermano, ¿Te pide la palabra ya no somos. Pablo Telles o Isaí? Adelante. Bueno, ahí. Soy yo. A ver, adelante, Pablo. Sí, Adelante, Pablo. recuerda que hoy en día, para los judíos, hebreos y israelitas, todos nosotros, los que no pertenecemos a la descendencia de ellos, somos gentiles. ¿Sí? Ellos nos dicen Correcto. despectivamente Goyim, para el caso de los varones. En el caso de las mujeres usan otra palabra que no me acuerdo bien de la pronunciación, pero sí es una palabra mucho más despectiva. Entonces, todos los que no somos del linaje de ellos somos Goyim. Así es. Así es. Sin embargo, si nosotros tenemos el pacto con Dios y lo hemos cumplido, ¿verdad? Ya no somos Goyim, ni somos gentiles. Yo les decía la última vez, yo soy mexicano jarochito, ¿verdad? Sí, sigo siendo mexicano jarochito, así dice mi acta de nacimiento y mis documentos. Sin embargo, por haber creído en el Señor, haber hecho el pacto con nuestro Dios, ya no somos gentiles. Bien. Seguimos, porque ya casi va el tiempo fuera. Quiero verlo todo para llegar al razonamiento. Empezamos, casa de Efraín, y usted va a decir, ay, ¿y eso qué es? Ahorita lo vamos a ver. En el libro de Primera de Crónicas 5.1 se los voy a ir explicando poco a poco. Dice, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, y así como está entre corcheas, así dice la escritura, porque él era el primogénito él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, o sea, quiero pensar que tuvo que ver algo con las mujeres de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José. ¿Entendimos? O sea, le quitaron la primogenitura a Rubén por faltarle el respeto a su padre.
Y esa primogenitura se la dieron a los hijos de José. Dice, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. ¿Quién? Rubén. Fíjense nada más la desobediencia a lo que llevaba en ese tiempo. Así lo dice Crónicas 5:1. La siguiente cita dice Génesis 41, 50 y 52. Dice, y nacieron a José 2 hijos, antes que viniera el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. O sea, la mujer de José le dio 2 hijos. Y sigue la cita, dice, y llamó José el nombre del primogénito. El primero llamó Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo hijo Efraín. Entonces José tuvo hijos, Manasés y Efraín, que dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Entonces vean ustedes, el primer hecho es que Rubén pierde la primogenitura. El segundo hecho es que la primogenitura se le da a los hijos de José. Y los hijos de José son 2. Manasés, que es el primogénito, y Efraín, que es el segundo. La siguiente cita, Génesis 48, 5, 6, dice, ahora los 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron aquí en Egipto, esto lo está diciendo Jacob, míos son, le está diciendo Jacob a José, míos son, como Rubén y Simeón eran míos. O sea, sus primeros hijos que le faltaron el respeto a su padre. Dice, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de tus hermanos, serán llamados en tus heredades. ¿Qué pasa? Que Jacob quiere dar herencia, pero como no reconoce a Rubén, se lo pasa a los hijos de José, que uno es Manasés y el segundo es Efraín. Y las citas ahí están, mis hermanos. Ahí ya se perdí. Ahí está. Dice, Génesis 48, 13 y 14, dice, y los tomó José a ambos, dice, a sus 2 hijos, Efraín a su derecha de José y a la izquierda de Israel, y Manasés, que era el primogénito, a su izquierda, a la derecha de Israel. Y entonces Israel extendió su mano derecha. Fíjense lo que hizo Israel, Jacob. Dice, extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés. Y cualquiera debe haber dicho, lo dijo José, así no, papá, así no, es al revés. Dice, colocando así sus manos, adrede lo hizo Jacob. Aunque Manasés era el primogénito, o sea, quien había que darle la mejor herencia era Manasés, que era el primogénito, sin embargo no fue de esa manera. Entonces, después de Judá, los líderes, o sea, a Efraín y a Judá, Jacob les dio las herencias fuertes, dice que eran los líderes. Cuando Jacob bendijo a sus hijos, José y a Judá, les dio las mejores promesas. ¿En dónde me baso? En Génesis 49, 22. Dice, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro.
Y vean, cuando el país se dividió, Israel, se dividió en dos, quedaron de la siguiente manera. El reino de Israel del norte, también llamado casa de Israel, casa de José, casa de Efraín. Y ya aparece Efraín, vean ustedes, que es el nieto de Jacob, pero le da la primogenitura como si fuera su hijo, ¿verdad? Que le correspondía a Rubén. Entonces dice, estaba compuesta de tribus este reino del norte, y su capital era Siquem. Eso me puse a investigar, o no le puse dónde, y luego Samaria. Pero lo importante de esto es que todos los del reino del norte, los de casa de Israel, y la casa de José, y la casa de Efraín, todos hicieron lo malo delante de Jehová. Dice, ahora vamos con el reino del sur. Estaba compuesto de Benjamín, los levitas y algunos del reino del norte, o sea, algunos que se vinieron, también llamada casa de Judá. Jerusalén fue su capital, y era Jerusalén y sus reyes descendientes de David. Y lo importante es que algunos fueron obedientes a Jehová, algunos del reino de Judá del sur. Del reino del norte todos desobedecieron a Jehová. ¿Ah? Bien. Vamos un poquito más adelante. Dice así. Dice el 19. Amós 9:9. Porque he aquí yo daré un mandato y zarandearé a la casa de Israel entre todas las naciones, como se zarandea el trigo en la criba, sin que se caiga ni un grano en la tierra. Así lo va a zarandear. Dice la cita de Oseas 7, 8 y 9. Dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Fíjense, Efraín es de las tribus, ¿verdad?, del reino del norte, se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo, o sea, no se enteró. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Se refiere a la casa de Efraín. Oseas 8:8. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, o sea, como cualquier cosa. Deduzco aquí y digo, Efraín no es pueblo gentil. Efraín no es pueblo gentil porque tuvo la heredad de su padre Jacob, pero vive entre los gentiles y cree que es gentil. Se comporta como el mundo, pero su identidad es ser pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque cree en Dios. Son ovejas viviendo entre los gentiles y lobos. Esa es la casa de Efraín. Oseas 2:23 dice, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré de misericordia de Lo Ruama, y diré a Lo Ami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Estos de Lo Ruama y Lo Ami, si ustedes entran en la escritura, habla de, miren, el primer hijo de Oseas con su mujer se llama Jezreel, ¿verdad? Y el segundo hijo que fue una hija fue Lo Ruama, que aquí habla. Y el tercer hijo fue Lo Ami. Desconozco por qué Oseas lo pone como sus hijos, pero lo refiere al pueblo después. Y dice, y dijo Dios, ponle por nombre Lo Ami,
porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir y contar, y que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, vosotros sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe, y se subirán a la tierra porque el día de Jezreel será grande. Y bueno, esto es lo que está pronosticando Oseas mismo, ¿no? Dice Jeremías, en la cita de Jeremías 31, dice, así ha dicho Jehová. Adelante, Vero. Pues yo pienso que los hijos de Israel, o sea, todo su pueblo, somos nosotros también. O sea, aunque yo soy de Monclova, que ustedes son jarochitos de México, pero yo soy de aquí del norte de Coahuila. Entonces, pero todos somos los mismos, o sea, yo también soy testigo de Jesús como ustedes, y los de Israel, pues son no católicos, sino judíos. Entonces, cuando llamamos igual todos israelitas, o sea, eso va para todos, no nada más para el pueblo de Israel, sino también para los testigos de Jesús, los testigos de Jehová, para los evangelistas, que también somos nosotros. O sea, es todo un mundo lleno de posibilidades para llegar a ser como Dios, que Él quiere que seamos sus hijos. O sea, somos jesucristianos y eso nos hace israelitas a la vez. No sé si me entiendan. No, sí, es correcto. Lo importante, Vero, de esto es que uno crea. Creyendo, aquí la Escritura nos dice que también tenemos la promesa porque somos de la casa de Efraín, que aunque fueron desobedientes, ¿verdad? Hasta el último vamos a dar cuenta ya casi que la casa de Efraín regresa otra vez y regresa a ocupar su lugar. Dice Jeremías 31, 16 al 20, dice, así ha dicho Jehová, reprime el llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Indómito es indomable. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrebatamiento, y después reconocí mi falta. Herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es hijo en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Porque eso, mis entrañas se convirtieron en él, ciertamente tendré de él misericordia. Bájalo un poquito. Misericordia, dice Jehová. Esto es lo que dice esta cita de Jeremías. En el libro de Oseas dice, en Oseas 6, 4 y 5 dice, ¿qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Ahorita causó los cortes por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Esta es profecía de Oseas. Y ya para ir concluyendo. Pero le falta una S, es por esta causa. Ah, perdón, es cierto. Esta decía yo. Bueno, a ver, dice así y concluye de esta manera. Dice Pablo a los romanos, al leer todo
Romanos 9, 24 al 26, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Habla Pablo por los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada como amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y por último dice Isaías 11:11, dice, asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Eleam, Sinar y Hamad, y en las costas del mar, y levantará perdón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel. De ahí hablo de Efraín y de Judá, ¿verdad? Entonces dice, se levantará perdón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel, y reunir a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra, y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Y ahora viene la deducción, que la puse en mayúscula. Si tú has creído en Jehová, tú no eres gentil, sino israelita, de la casa de Efraín. Solo las ovejas oyen su voz y le siguen. Si eres israelita de la casa de Efraín, a Efraín se le ha llamado la plenitud de Israel. Vean, la plenitud de Israel. Obedece la escritura. Hay efraimitas en todo el mundo, como dijo Vero. Es cierto, hay efraimitas en todo el mundo, pero lo importante es que oigamos la voz del Señor y obedezcamos. Que Jehová Jesús y el Espíritu Santo les bendiga.